¿Qué tal, compañeros de Docenmat? Nuevamente nos volvemos a encontrar. Ahora tengo el gusto de estar acompañando yo al doctor Xicotenca Martínez Ruiz, que es coordinador de sistemas académicos en el Instituto Politécnico Nacional, y además es el editor de una revista cuyo nombre es Innovación Educativa. Entonces, la razón de estar con él en esta ocasión es que nos platique qué ofrece este espacio de trabajo en el que él está entregado desde hace ya varios años, y explorar cosas que tienen para los profesores. Entonces, mi pregunta, aunque parezca insolente, empezaría: ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo aquí? Sí. Yo creo que el punto de partida es posibilidad. Es la posibilidad de construir diversas formas de comunicar un contenido, encontrando las maneras con las cuales hoy nuestros docentes, jóvenes o investigadores pues, consumen o buscan información. ¿Qué hacemos aquí? Partimos de la posibilidad, partimos de los sueños. O sea, es muy importante decirlo. Yo diría que más que un mandato como administrativo es la posibilidad de construir más y poder tener un puente que comunique investigación a las diferentes personas que requieren, que buscan resultados de investigación o conocimiento. ¿Qué hacemos? Primeramente editamos una revista que es de investigación, una revista arbitrada, indexada, arbitrada por pares, con un enfoque fuertemente internacional. Y lo primero que construimos aquí fue la idea de un eje, como un axis, lo que antiguamente se estudiaba como el axis de algo, es decir, el punto fuerte, el pilar que sostiene algo. Así es en esta coordinación la revista. Primeramente había que fortalecer, hacer que ese axis tuviera los mecanismos académicos de divulgación, de colaboración, de posibilidad de abrir puertas y abrir posibilidades. Entonces significa internacionalizarla, meterla en índices, bases de datos, que cada vez tenga un mayor impacto, una mayor visibilidad, conocer todo lo que está ocurriendo en el mundo sobre cómo se está manejando y gestionando la información, qué impacto tiene el conocimiento de este tipo que se publica en artículos arbitrados, etc. Ese fue el primer eje, pero una revista de este tipo genera mucho, que es ahí donde empieza la posibilidad. Una revista de ese tipo genera mucha riqueza. Normalmente las revistas académicas de ese tipo arbitradas efectivamente se dirigen a un público específico, un investigador, tiene una dirección, están acotadas a ciertas cosas. Lo que considero por experiencia es que generan más conocimiento, generan posibilidad que a veces no se aprovechan plenamente. Doy ejemplos. ¿Qué más hacemos? La revista genera conocimiento, genera vínculos, genera proyectos, genera formas de entender la realidad. Entonces lo que hacemos es, ese contenido hay que socializarlo de diversas formas. Como la publicación permite varios formatos. Entre esos formatos está el diseño de colecciones específicas que puedan mostrar no exactamente como un artículo de investigación lo hace, sino el mismo contenido quizá socializado de otras formas en formato libro. La primera colección que arrancamos aquí se llama Paideia Siglo XXI. Pero te voy a interrumpir. Sí, adelante, Javier. Esta red, Docenmat, la diseñamos para profesores de matemáticas. Excelente. Es decir, los usuarios normales de la red son profesores de matemáticas. Y entonces el profesor de matemáticas casi siempre nos pide un corto, nos dice: necesito materiales para poder desarrollar mi acción profesional. ¿Sí? Entonces está muy interesante esto que dices, por eso me atreví a interrumpirte, porque está la revista, que es Producciones Conocimiento, ¿sí? Cristalización. La otra
también es conocimiento, ¿sí? La colección. Entonces, nada más te pregunto algo sobre la revista en específico y luego nos vamos a la colección, porque claro, es una de bien, las razones perfecto, por las cuales yo tenía interés de que nos dijeras específicamente qué hay, porque tengo preguntas específicas sobre esa colección. muy bien. A ver, la primera, una es producción de conocimiento, y entonces el profesor de matemáticas nos dice, ¿y a mí cómo me sirve ese conocimiento? ¿Qué encuentro en la revista? ¿Sí? ¿Nada más soy un consumidor o puedo participar? ¿Hay espacio para el no investigador? La red la forman estudiantes de posgrado, investigadores, pero sobre todo profesores frente a grupo y de diferentes niveles, universitario, secundaria, bachillerato, primaria. Entonces, ¿qué les podrías decir que esta revista les ofrece? ¿Qué pueden encontrar ahí? ¿Sí? Lo que ofrece la revista obviamente también es apertura para publicación, es invitación a que el mismo docente comunique, ¿no?, lo que encuentra. La revista ofrece, en esa idea de generar más proyectos alrededor de la revista, también encontramos cómo había que incluir otros públicos que a veces no comunican o no escriben, aunque encuentran, tienen descubrimientos o grandes momentos eureka que valdría la pena comunicar. Lo que encuentro es una necesidad de decirle a la gente, tú también puedes publicar, tú también puedes comunicar. En esa forma también significa ver cuáles sean los mecanismos para apoyar en que alguien que tiene las ideas, tiene el contenido, los transforme en una forma de comunicación que pueda tener un beneficio para una clase, para un proyecto, para una intervención, etc. Entonces, otro de los proyectos fue precisamente generar un programa para fomentar la escritura del artículo. Y encontramos, lo que encuentro son, después de analizar 4 años de lo que encontré aquí en el Politécnico, era analizar, sabemos cuáles son las necesidades, por ejemplo, de un investigador, no sé, que está en el Colegio de México, un investigador que está, no sé, sabemos, pero cada institución tiene sus propias necesidades, en su población tiene necesidades específicas de qué atender para comunicar. Y lo primero que fue ver qué necesidad tenía nuestra población en el Politécnico para poder proveer esas herramientas que pudieran publicar. Entonces, es literalmente sacar el cajón desastre y ver qué herramientas te puedo ofrecer con toda esa experiencia que genera una revista para que tú también publiques y veas que es un medio que debemos conquistarlo. Las revistas deben ser conquistadas por la gente, no por las grandes empresas que las venden. El conocimiento, mi convicción es que el conocimiento es poder y puede transformar, pero también tiene que ser conocimiento que pueda difundirse, que pueda haber una divulgación de lo que se encuentra. Entonces, genera otro proyecto que es ese. En ese proyecto también viene otro, que es uno muy importante, que es la atención a los jóvenes. Lo que encuentro en las revistas académicas que estuve analizando un tiempo fue la ausencia de espacios para que los jóvenes publiquen. ¿Sí? Es muy importante que los jóvenes publiquen en el momento en que están en las aulas. No tienen que esperarse a obtener el grado de doctor. Hay un lapso, una gran experiencia que se pierde. Que es si nos preocupamos en darles las herramientas, aunque no estén en la currícula, de cómo escribir y publicar. Entonces, vamos generando una forma en la cual integramos estas generaciones que tienen mucho que comunicar, de alguna manera democratizamos o abrimos, es muy importante la apertura, de que no quede cerrado a un grupo las formas de publicación específicas. Entonces, se abre otro proyecto que es talleres para jóvenes, se abre otro proyecto que es fomentar la escritura joven con un premio que iniciamos aquí, es el premio de ensayo e innovación educativa. Está dirigido a jóvenes politécnicos, donde damos los espacios para que un joven desde su perspectiva vea cómo sí puede publicar su talento. El talento requiere confianza y escribir permite conocernos y publicar, hay un grado de confianza en las personas, un grado de apertura para debatir ideas.
eso es otro proyecto que generamos. A partir de la revista, sigo con la misma riqueza que genera una revista de este tipo. Entonces se desdobla como un gajo, como una forma de donde tiene otra operación. Abrimos también a partir de la revista, también abrimos coediciones. Es muy importante vincular. Gran parte de los retos que tenemos en este momento no los vamos a poder resolver ni enfrentar siquiera solos como instituciones o como departamento solito o como profesionista solito. Son retos compartidos. Entonces, la vinculación es muy importante y las estructuras que genera una revista de este tipo son vinculatorias. Yo veo esta revista, una revista académica de este tipo, como una estrategia de vinculación, de redes de especialistas, no solo en México, sino en el mundo, de jóvenes, de proyectos, de colaboraciones, la fuerza de 3 o 4 instituciones en búsqueda de un proyecto es más susceptible de lograrlo que un intento de hacerlo solo. Entonces, como eso tenemos esa forma en que la revista ha generado más proyectos. Tenemos otros diversos. Te voy a volver a interrumpir. Sí. Es que uno de los que me interesaba dar a conocer a los profesores es que tiene de entrada más que tinta y papel, ¿sí? Me gustó el título. Entonces, y es la colección Paideia siglo XXI. Exacto. Desde el Instituto Politécnico para la sociedad. Así lo es. Nuevamente recurro otra vez a nuestro Axis, la revista. Para que las cosas sirvan, tenemos que pensar en las formas en que, no importa que sea un profesor de matemáticas o de física o de humanidades, como el conocimiento determinado y accesible a quien pueda pagarlo, determina el tipo de información que vamos a tener. En el mundo tenemos grandes empresas de hace siglos que gestionan el conocimiento, y las universidades que tienen para pagarlo lo pagan. Las que tienen menos pagan menos, por tanto acceden a menos investigación, y las que ni siquiera pueden pagarlo, pues tendrán que ver otras formas. Ante eso viene una iniciativa que es la del acceso abierto. Yo creo que principalmente que puede servir a un profesor de matemáticas, a alguien que está en un momento en el que las sociedades se inundan de información, ¿sí? Y que no necesariamente es de información la más adecuada. La colección Paideia tiene el mismo eje de lucha, porque es una lucha que tiene la revista. Sumarse al movimiento internacional mundial que está ocurriendo de acceso abierto. Lo que la investigación produce debe publicarse y permitirse el acceso abierto a toda la población, no únicamente el que tenga $30 para pagar un artículo, ya sea de matemáticas, ya sea de humanidades o de medicina. Paideia sigue en ese sentido. Primer entendimiento para cómo le sirve a un profesor es que no tenga que hacer el recurso de ponerle trabas en la adquisición del conocimiento. La colección tiene el primer punto que la define es su acceso abierto. El acceso abierto va a implicar y va a ser un mensaje fuertemente social. ¿Cuál es el mensaje social? Lo que nosotros estamos ya publicando implica una labor de investigación de un profesor o de una serie de intervenciones que a un profesor, por ejemplo, le lleva a su vida sistematizar su experiencia docente, encuentra algo o genera una forma de conocimiento que permita su experiencia ayudar a otros o guiar a otros o enfrentar ciertos dilemas. Todo eso es dinero, es tiempo, es vida, es nuestra humanidad. Es tiempo humano, la vida en sentido ni siquiera tasable en dinero, sino como un valor incalculable que se vierte. Eso que se vierte, si le ponemos candados de dinero, solamente unos cuantos pueden acceder. Y socialmente lo definimos como una forma de apertura que ya está pagada, incluso por los mismos gobiernos que invierten en investigación. Eso tiene que regresar de manera abierta y libre. Entonces,
En ese sentido, ¿qué le diría Paideia a un profesor de matemáticas en nuestro tiempo? Yo agregaría primeramente que le diría la búsqueda de una reflexión. Paideia en el sentido griego es la impronta que tiene, que le da título a esta colección, de lo que ocurrió, lo que significaba y significa la educación para transformar, lo que significa la educación como un ciudadano, lo que significa saber de ciencias, lo que significa saber de ciudadanía, en términos de generar una mejor sociedad. En ese sentido griego, trasladado al siglo XXI, nuestro siglo, donde está ocurriendo una transformación de conocimiento continuo, una forma continua de generar cada vez más y más relaciones de información, la colección busca abrir todas las formas, o busca ser sugerente, para ver las diversas formas con las cuales un profesor puede explorar mejoras en su práctica docente. Formas no usuales, formas que están conectadas para algunos quizá no evidentemente, conectadas, por ejemplo, lo matemático con lo humanístico, lo matemático con lo artístico, lo matemático con lo crítico, lo matemático con las formas de configuración del universo, lo matemático no solamente como occidental, estamos bien occidentalizados. Paideia, siglo XXI, tiene un corte que, además de retomar esa idea del conocimiento como mejora social a través de la educación, también tiene una llamada para cualquier profesor de cualquier disciplina, que es la de busquemos también en los conocimientos y en la sabiduría y en las formas educativas no occidentales, es decir, otras que están, la mesoamericana, las formas incluso islámicas, las formas africanas, las formas asiáticas, las formas indias, las otras formas, otras pedagogías que han funcionado y siguen vigentes en muchos lugares del mundo, solo que estamos muy occidentalizados. Revisemos nuestros programas de estudio, revisemos, hay una fuerte dosis, más bien una fuerte dosis, nuestras formas de impartición, de formación, tenemos una directriz occidental, lo cual no significa que sea la única en el mundo. Paideia, siglo XXI, busca en nuestro momento, que es un momento en el cual la conectividad global permite escuchar a alguien en tiempo más real para nosotros, de diversas posiciones y visiones del mundo, que antes pues, quizás nos costaría, hace 2 siglos, quizás nos costaría más trabajo. Paideia le hablaría a un profesor de matemáticas diciéndole: ¿te has fijado quizás que muchos de los dilemas que hoy tenemos los enfrentaron, por ejemplo, la matemática en el subcontinente indio en el siglo XVI-XVII o antes, y que generaron unas formas de pedagogía en torno al conocimiento matemático de otro tipo, que a veces son cercanas más a nosotros como latinoamericanos? Paideia también busca entonces hacer un llamado a que un profesor busque en otras formaciones, en otras disciplinas, relaciones que permiten entender la complejidad de su saber, del conocimiento, de lo que el alumno está aprendiendo, desde otras formas. Mencioné el arte, mencioné las humanidades, mencioné otras formas incluso muy artísticas, que permitirían, por ejemplo, a un profesor de matemáticas mirar su saber desde otra perspectiva. Además de que Paideia también hace ese llamado que, repito, me parece muy importante, decir, busquemos en otras latitudes, o donde estamos parados. Donde estamos parados tenemos hubo una visión matemática del universo, hubo otras formas de comprender eso que podemos llamar el universal a la matemática. Yo diría que también la colección es un tanto disruptiva, por eso también sus títulos. La colección Paideia también implicaba hablarle a diversas formaciones, pero con el sello politécnico. ¿Qué significa eso? Significa que a nivel incluso de imagen, Paideia siglo XXI tenía que estar impresa de otra forma, con otros papeles, con otros diseños, que no fueran los tradicionales que tiene la prensa politécnica.
Paideia entonces decide elegir el concepto, lo eliges para que la textura incluso del forro, o sea, la cubierta, te diga que es un papel que no se utiliza en el Politécnico. Es un papel que quiere mostrar una institución que está en cambio. Eso fue la visualización de 2012. Llegamos a 2016 con todo lo que hemos vivido en el año pasado y el antepasado. Y es decir, la tinta, el mismo papel, el diseño, las texturas, los colores, ¿sí? No van a ser colores usuales, van a ser disruptores. Paideia entonces quiere ser disruptora en el sentido de que es una colección que quiere hablar a diversas formaciones, ¿sí? Mostrar diversas opiniones, y otras de sus características están en cómo está su formato. Puede ser leída como colección, pues la colección puede ser leída como libro individual, o el libro individual puede ser leído únicamente como un capítulo. Está diseñada para que alguien pueda acercarse por un capítulo, por un libro o por toda la colección. Que cada capítulo sea emblemático de la colección en general. Si alguien no tiene tiempo, no quiere leer 9 capítulos de uno de los libros, pero lee uno. Ahí la idea es que estábamos buscando un lector que cada vez tiene menos tiempo, que cada vez busca información más rápida, más condensada en un solo sitio, que busca formas cada vez, pues digamos, innovadoras, y donde tengamos, pensando en los tiempos que hoy se han reducido de lectura, tengamos la posibilidad de decirle a un lector, puedes entrar por un capítulo. Esa idea también condensó el término más que tinta y papel. El más que tinta y papel quiere ser una analogía, quiere ser una metáfora, quiere decirle a la gente que el conocimiento, que las formas de intervención social que tengan las instituciones, los profesores, los docentes, la educación, cómo interviene en las sociedades, no esté regulada por mecanismos de adquisición. Es decir, que el contenido no sea presionado por la tinta o el papel. Que la tinta y el papel sean emblemáticos de un proyecto que quiere trascender su finitud de ser meramente 180 páginas en papel de un tipo con un forro de tal tipo, y que esté posicionado esperando un lector en una librería. Más que tinta y papel significa que no, el libro va al lector. El libro no llena bodegas. Más que tinta y papel significa política de bodega vacía. El libro debe estar donde sirve. Por tanto, el gran factor de limitación de distribución y económico tiene que resolverse. Por lo tanto, el libro no espera al lector. No es un libro en el stand esperando al lector. Es un libro que va a donde hay lectores. Por lo cual había que llevar formas, desde mecanismos de red social, mecanismos de un newsletter específico, mecanismos de entrevista, mecanismos de imágenes, mecanismos de foto, mecanismos de ir a la calle, mecanismos de ir con los diferentes actores en diferentes países, mecanismos de llevar esto a todas las posibilidades de difusión que pueda tener un texto. Entonces significa que la búsqueda es trascender el texto tradicional. Significa que la búsqueda es trascender la idea de un texto aprisionado por su tinta y su papel, pero que conservamos, en lugar de decirlo, el hecho de lo magnánimo de un libro. O sea, enamorarnos de un libro también implica ver las maneras de cómo le ayudamos a que el libro siga con vida. Más que tinta y papel es una metáfora, es una posibilidad. Yo diría que es una búsqueda también de libertad, de que el conocimiento no quede aprisionado por cotos de poder, que el conocimiento no quede aprisionado por mecanismos de compra-venta, que el libro no quede aprisionado por si tengo que decidir si estos 200 pesos los gasto en algo que comer, para comer durante
una semana como estudiante, ¿sí? O los invierto en un libro, pues obviamente lo latente y lo evidente es que hay necesidades prioritarias que solucionar, pero sin embargo nosotros tenemos la labor de proveer el libro, de proveer el conocimiento. Las instituciones nos enfrentamos ante ese gran, yo diría, reto, que es precisamente escuchar, es la deuda con el docente, es escucharlo, es el espacio para que ella tenga mayor intervención en las decisiones y los rumbos de las instituciones, porque es en él, en ella, es en su salón de clases donde ocurre la transformación. Entonces, todo eso es como una cosa interconectada. Entonces, más que tinta y papel, tiene esa visión. Hay una cantidad de cosas interconectadas. Pues eso que me estás platicando sale a la calle y sale a los profesores de matemáticas a través de Docenmat. A mí me gustaría, vamos en Docenmat en un par de semanas a poner el portal de entrada a innovación educativa y que se vaya a Paideia siglo XXI, sí, para hacer realidad un poco esto. Un poco con la idea de cerrar estas preguntas, esta charla que hemos tenido, es ¿cómo le sugieres al profesor que lea? ¿Solo, acompañado, a sus alumnos? No sé, ¿tienes alguna idea? Yo creo que tu pregunta, Javier, me parece muy relevante. Es compleja porque representa quizá toda una serie de estrategias, ¿no? de aprendizaje. Muchas veces transitamos por un libro, es como el sello que tiene todo esto. Transitamos por un libro como transitamos por las experiencias únicas de la vida, ¿no? O sea, nadie nace por ti, nadie se enamora por ti, nadie muere por ti. Es un acto único. Transitar por un libro, transitar por la lectura, en un momento nada más se vuelve un acto único, pero también en su raíz tiene la exigencia de volverse un acto compartido, un acto de interlocución. No hay lectura si no hay interlocución, no hay forma de digestión si no hay una forma en la cual haya quien comparta ideas, quien comparta visiones. Paideia también considera eso porque uno, por ejemplo, lee un artículo de investigación, entonces hay un cierto lenguaje, una cierta característica, una cierta estructura. La idea también en Paideia, por ejemplo, era que esa lectura ocurriera en un momento también con evocaciones, con pasajes que a veces también evocaran elementos literarios, elementos de la vida cotidiana, elementos en los que estamos continuamente pues, sufriendo o viviendo o gozando, y que también reflejara eso o que fuera un aliciente para leer la colección, el libro o el capítulo. Entonces, yo pensaría que un profesor en este momento siempre recuperará el acto único, o el alumno recuperará el acto único de transitar de manera personal por la lectura, pero jamás es un acto que termine en eso. Inicia ahí, pero inicia para continuar, desenvolverse en una forma de discusión, en una forma de compartir, ¿no? La lectura. Un profesor pues, podría transitar por Paideia, pues, pienso, ¿no? Leyendo quizá fragmentos debatibles, fragmentos que generen crítica, fragmentos que generen formas de discusión o evocaciones de cómo podríamos aterrizar tal o cual cosa. Hay una parte, recuerdo, el primer libro de Paideia, que es el de Estudios de la Juventud y Filosofía de la No Violencia. Fue el primer libro de la colección y salió en 2000, lo presentamos 2012, 2013 me parece, 2012 me parece, perdón. Y la idea era que ese mecanismo generara
íbamos a ver qué tipo de lectura generaba ese libro. Hoy, después de un tiempo y en perspectiva, empezamos a recoger frutos. Vi una serie de llamadas o del lector personal que se pone en contacto con nosotros para pedirnos más explicación o debatir algo sobre ese primer libro. Vienen respuestas, por ejemplo, de áreas de gobierno en el país donde estamos haciendo un programa de no violencia con atención a jóvenes y nos encontramos que lo que queremos hacer está en ese libro. Podemos saber más de ustedes, podemos saber qué más están haciendo, podemos saber si tenemos más materiales de esos, podemos saber, o nos encontramos con que de pronto ya son lecturas básicas para diplomados, para cursos, para acciones en las sociedades, en diplomados pues, masivos, o para acciones locales en la Ciudad de México, en la delegación de Azcapotzalco, como redes de sociedad civil combatiendo la violencia de jóvenes, el abandono escolar, mamás viendo cómo sus hijos abandonan la secundaria o el medio superior sin poder hacer nada, sin tener herramientas. Vemos cómo estas redes que nos contactan diciéndonos, estamos utilizando, gracias por el material, lo estamos utilizando para estructurar un programa en el cual las mamás, que no necesariamente son académicas, al menos ven o tienen un panorama del gran problema que es la violencia en este momento y con qué se puede enfrentar, no combatir sino enfrentar, con qué podemos. Entonces vemos la acción en diferentes niveles, ¿no? Entonces se cumple un elemento que es el que queríamos para el lector. La investigación debe cruzar la calle, o sea, la investigación debe ayudar, debe ser comunicada de tal manera que haya un lector que esté en búsqueda de, que haya un lector que pueda transitar por esto y obviamente pues un docente tiene una función fuertísima, ¿no? En esa guía de qué tiene. Pensando presente en el docente y en cómo le iría a un docente, fue que también vino esta idea de generemos un newsletter, es decir, un mecanismo web que tengamos en un solo correo que le llegue a un docente. El docente podría armar su clase con ese correo. El correo tiene recursos web, recursos de video, recursos asociados, elementos visuales, lecturas muy cortitas, lecturas muy extensas, sitios que están trabajando esto, formas en las cuales puede haber una comunidad de red social que logre digamos, debatir o hacer uso de estas ideas. Pensando en cómo le iría a un docente, pensamos también en un docente de este tiempo, que tenemos alumnos, que donde hay alumnos, donde hay una fuerte presencia de lo visual, y de tener diversos mecanismos en una sola conformación espacial, temporal. Entonces es por ello, pensando en esto, ¿cómo le ayudaríamos a un docente y a sus alumnos a que leyeran estos textos? Condensemos toda la información relacionada en una sola cosa que llamémosle newsletter temático, que tenga como eje lo que está en un libro de estos, pero que no sea necesariamente el libro. No es un PDF, sino lo que evoca posibilidades de acceder al texto de manera, le llamaríamos en el mundo griego peripatos, es decir, dando vueltas, no de manera frontal, sino por un lado o por otro, o en una de las vueltas en las cuales analizamos o estudiamos un tema, quizá yo encuentre la puerta de entrada. La puerta de entrada no necesariamente tiene que ser la misma que hace el docente para todos. Entonces, en ese sentido, ese mecanismo visual intenta ser como un peripatos, es decir, caminar en torno a algo que puede evocar un interés por este tema. Entonces, había que diversificar el texto, no como un PDF, no como un EPUB,
sino como algo con todos los mecanismos visuales y diferentes públicos para poder leer el texto. Esa fue otra de las cosas, ¿no? Pues está muy interesante eso, y bueno, hay que aprender a hacerlo, ¿sí? Pero no es, no se ve empresa complicada, ¿sí? O sea, Sí. sino que se está al alcance. Pues, doctor Martínez, te agradecemos muchísimo. Yo, en nombre de mis compañeros de Docenmat, algunos nos siguen sistemáticamente, otros entran y salen, como son nuestros espacios, ¿sí? Sí. Te agradecemos tu charla, tu invitación a que conozcamos. Vamos a poner el lugar para que los profesores empiecen a acercarse a él y empiecen a encontrar esta riqueza que nos estás platicando, ¿sí? Gracias, Javier. Yo creo que te agradezco mucho la invitación. Dos, agradezco la gentileza y la generosidad de la gente que lo sigue. Y efectivamente, lo que único me quedaría decir es que pues, todo lo que estamos haciendo lo ponemos abierto y a disposición de lo que la comunidad pueda necesitar. Pues como comunidad te digo gracias. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, Javier. Compañeros, nos estaremos encontrando en otra ocasión.